Imagina que eres un médico del siglo XIX, estás luchando por salvar la vida de un paciente que ha perdido mucha sangre, así que con la esperanza de mantenerlo con vida, intentas hacer una transfusión de sangre de otra persona, pero para tu sorpresa, en lugar de mejorar, el paciente empeora. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes de la década de 1900 dábamos por hecho que toda la sangre era la misma y no se entendía por qué a veces las transfusiones de sangre resultaban efectivas y salvaban vidas, mientras que otras veces tenían resultados fatales y acababan con la muerte de la persona. No fue hasta principios del siglo XX que se descubrieron los grupos sanguíneos. Descubrir lo que diferenciaba la sangre de unos y otros fue la revolución que nos permitió transfundir sangre de manera segura de una persona a otra. A día de hoy todos sabemos que existen los grupos sanguíneos como tal, pero ¿qué son exactamente? ¿De qué depende que seamos de un grupo u otro? ¿Y qué ocurre si damos la sangre equivocada a una persona? Todos sabemos lo que es el sistema inmunitario. También llamado nuestro sistema de defensa, nos protege de todo tipo de males, infecciones, células cancerosas, sustancias peligrosas. Pero si tuviéramos que reducir la función del sistema inmunitario a lo más básico, a lo más esencial, esta sería distinguir el yo del otro. En otras palabras, saber qué forma parte de nuestro cuerpo y qué no. Este es el motivo por el que el sistema inmunitario ataca a una bacteria, pero no ataca a las células del hígado, por ejemplo, ya que estas forman parte de tu cuerpo. ¿Cómo sabe el sistema inmunitario qué forma parte de nuestro cuerpo y qué no, y por tanto qué debería o no ser atacado? Pues la respuesta está en las moléculas presentes en la superficie de las células, que reciben el nombre de antígenos. Un antígeno es cualquier sustancia que pueda ser reconocida por el sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario se topa con un antígeno que no se encuentra en las células de nuestro cuerpo, lanzará un ataque contra ese antígeno para defendernos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los virus o las bacterias, ya que los antígenos de su superficie son distintos de los nuestros. Por el contrario, si el sistema inmunitario se topa con un antígeno de una de nuestras células, la reconocerá como propia y le dejará irse tan pancha. Estos antígenos de nuestro cuerpo se conocen como autoantígenos. Las células que componen nuestros órganos y tejidos están recubiertas por millones de ellos. Podríamos decir que el conjunto de autoantígenos de una célula serían como las letras del DNI, que indican de dónde es y si está en el sitio que toca. Por supuesto, las células que forman nuestra sangre no son una excepción. Nuestros glóbulos rojos también contienen antígenos en su superficie que le indicarán al sistema inmunitario que forman parte de nuestro cuerpo. Y esto es, amigos y amigas, lo que determina tu grupo sanguíneo. Los llamados grupos sanguíneos no son más que clasificaciones que hacemos de la sangre en función de la presencia o ausencia de ciertos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. El sistema de clasificación más conocido y utilizado es el sistema AB0, que se basa en la presencia o ausencia de dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B. En función de cuál de estos dos antígenos tengamos en la superficie de los glóbulos rojos, perteneceremos a uno de estos cuatro tipos sanguíneos. Las personas que son de tipo A contienen únicamente antígenos A en la superficie de sus glóbulos rojos. Las personas del tipo B contienen únicamente antígenos B en sus glóbulos rojos. Las personas del tipo AB contienen ambos antígenos, tanto el A como el B. Y por último, como su nombre indica, las personas del tipo 0 no contienen ni antígenos A ni antígenos B. Y por cierto, por si te lo estás preguntando, en todo el mundo el tipo más común es el tipo 0 y el tipo menos común es el tipo AB. Si tienes curiosidad por ver qué tipo es el más común en tu país, hay una tabla en Wikipedia donde puedes comprobarlo y donde saltan a la vista cosas curiosas como que en Ecuador, por ejemplo, hay una mayoría aplastante de personas tipo 0, mientras que en Japón o Irak hay muchísimos menos. No sé, es cuanto menos curioso. Así que el sistema AB0 se clasifica en 4 tipos sanguíneos en función de la presencia o ausencia del antígeno A y el antígeno B. ¿Pero qué significa exactamente tener un antígeno A o uno B? ¿Qué diferencia uno de otro? Pues vas a flipar con lo sutil que es la diferencia porque es casi insultante. Verás, los antígenos A y B son en realidad cadenas de azúcares que se unen a proteínas o lípidos de la superficie del glóbulo rojo. La diferencia entre el antígeno A y el antígeno B radica únicamente en cuál es el último azúcar que se añade a esa cadena. Si nos ponemos técnicos, sería una N-acetilgalactosamina para el antígeno A y una D-galactosa para el antígeno B. O sea que me estás contando que la única diferencia entre el grupo A y el grupo B, una diferencia que ha llevado a consecuencias fatales en transfusiones de sangre y que por tanto ha causado miles de muertes a lo largo de la historia, ¿radicar una molécula de azúcar? ¿En serio? Pues eso parece, así es el cuerpo humano. Y si llegados a este punto crees que ya te conoces los grupos sanguíneos, para el carro que se vienen cositas. Probablemente mientras estaba explicando pues, los tipos sanguíneos A, B, AB0, estuvieras pensando, pero ¿no habré escuchado yo alguna vez hablar del tipo sanguíneo A positivo, B negativo, 0 negativo? ¿Qué significan estos signos? Pues lo cierto es que además del sistema AB0 existe otro sistema importante de clasificación sanguínea, el sistema RH.
Aunque en realidad es algo más complejo, el sistema RH se basa en la presencia o ausencia del antígeno RHD. Si tienes el antígeno RHD en la superficie de tus glóbulos rojos, entonces se te considera RH positivo. Si no tienes el antígeno RHD, entonces eres RH negativo. ¿Cuál es el resultado? Pues que si combinamos el sistema AB0 con el sistema RH obtenemos ahora sí los 8 grupos sanguíneos que existen. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, 0 positivo y 0 negativo. Nuestro grupo sanguíneo es vital porque determinará qué tipo de sangre podemos recibir en una transfusión sanguínea. Ahora bien, ¿por qué es tan importante dar el tipo sanguíneo adecuado a una persona? Pues para entender esto hay algo importante que debes saber. El grupo sanguíneo de una persona no solo determina qué antígenos tenemos o no tenemos en la membrana de los glóbulos rojos, sino también qué tipo de anticuerpos encontramos en la sangre de esa persona. Los anticuerpos son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce de forma natural contra aquellos antígenos que no forman parte de nuestro cuerpo. Estos anticuerpos se unen a los antígenos extraños para marcarlos y que así sea más fácil destruirlos. Por eso, en el contexto de grupos sanguíneos, cada persona desarrollará anticuerpos contra aquellos antígenos que no tenga. Por ejemplo, si tienes el antígeno A, tendrás anticuerpos contra los antígenos B, que para ti serán los extraños. Si eres del tipo B, tendrás anticuerpos contra los antígenos A. Si eres del tipo AB, no tendrás anticuerpos para ninguno, obviamente, si no tu sistema inmunitario atacaría a tus glóbulos rojos. Y si eres del tipo 0, tendrás anticuerpos contra absolutamente todo el mundo, ya que tus glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno, con lo que todos le parecerán raros. Lo mismo sucede con los antígenos RHD. Si eres una persona RH negativo, no tienes el antígeno RH, con lo que vas a producir anticuerpos contra ese antígeno. Por tanto, ¿qué tipo de sangre yo como individuo puedo recibir? Pues aquella sangre contra la que yo no tenga anticuerpos y por tanto contra la que mi sistema inmunitario no vaya a atacar. Hay mogollón de tablas en internet bastante ilustrativas en las que se muestran todas las combinaciones de tipos sanguíneos con la sangre que pueden recibir, pero quiero centrarme en dos casos muy especiales: los receptores universales y los donantes universales. Una persona con el tipo de sangre AB positivo se considera un receptor universal de sangre. Como la sangre del tipo AB positivo tiene todos los antígenos, o sea, tiene A, tiene B y tiene RHD, no tiene anticuerpos anti-A, ni anti-B, ni anti-RHD que puedan atacar a los antígenos de la sangre del donante. Por eso, una persona con sangre tipo AB positivo puede recibir sangre de cualquier tipo. Por otro lado, una persona con el tipo de sangre 0 negativo se considera un donante universal. Esto se debe a que la sangre tipo 0 no tiene antígenos ni A, ni B, ni RH en la superficie de sus glóbulos rojos, lo que significa que no hay antígenos que puedan desencadenar una reacción inmunitaria en el receptor. Es como si le diéramos glóbulos rojos totalmente limpios, entre comillas. Por lo tanto, la sangre tipo 0 negativo puede ser transfundida a personas de cualquier grupo sanguíneo. Ahora bien, esto es lo que se cuenta siempre a la ligera y de hecho yo lo estudié así, pero tengo que decir que aquí hay matices. El tipo 0 negativo no tiene antígenos en su membrana, ok, pero precisamente por eso tiene anticuerpos contra todos ellos. Tiene anticuerpos contra el A, contra el B y contra el RH, porque como no tiene ningún antígeno, pues todos le van a parecer raros. Entonces, si damos este tipo de sangre con tantos anticuerpos a una persona del tipo A, por ejemplo, los anticuerpos anti-A que tenga esa sangre no atacarán al antígeno del receptor. Entonces, ¿por qué le llamamos donante universal? Pues totalmente de acuerdo, lo que pasa es que el término donante universal se refiere a las transfusiones únicamente de glóbulos rojos, no de plasma, que es la parte de la sangre que tiene los anticuerpos. En este caso, los anticuerpos deberían separarse de la muestra a donar. Si hacemos esto, entonces sí podemos hablar de donante universal. Tenía que matizarlo. Bueno, como ves, esto de donar y recibir sangre es tremendo croquis. ¿Qué ocurriría realmente si diésemos un tipo sanguíneo erróneo a una persona? Pues si el sistema inmunitario detecta glóbulos rojos con antígenos diferentes a los nuestros, los atacará como si fueran intrusos que vienen a hacernos daño, haciendo que los glóbulos rojos transfundidos se destruyan en masa. Esto se conoce como reacción transfusional hemolítica aguda, que puede causar que se formen coágulos por todo el cuerpo, dañar los riñones, provocar un shock y finalmente también puede causar la muerte. La persona que recibe la sangre equivocada puede notar fiebre y escalofríos, dolor en el pecho o en la espalda, que le cuesta respirar, sensación de ansiedad o inquietud, que la piel y los ojos se le ponen de color amarillo y que su orina se vuelve oscura. Sin embargo, tengo que decir que solemos pensar mucho en la situación de qué ocurriría si diésemos el tipo sanguíneo equivocado a una persona, pero a día de hoy se hacen muchísimas pruebas de compatibilidad que reducen mucho la probabilidad de hacerlo mal. Ahora bien, hay un caso mucho más frecuente y que no recibe tanta atención y es el del embarazo. Cuando te quedas embarazada, la sangre del bebé puede pasar a tu torrente sanguíneo, sobre todo durante el parto. ¿Qué ocurre si tu sangre no es compatible con la de tu hijo?
Pues el caso más conocido es el de la incompatibilidad RH, que ocurre cuando eres RH negativo y tu feto es RH positivo. En ese caso, tu cuerpo detectará los antígenos RH como extraños y producirá anticuerpos contra el RH que pueden atravesar la placenta y atacar a los glóbulos rojos del feto, algo que se conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto es algo que puede tener consecuencias fatales para el feto, pero por suerte a día de hoy es algo que puede prevenirse e incluso tratarse. Ahora bien, es posible que a lo largo de todo este vídeo te hayas estado preguntando, bueno, pero todo este lío, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué existen los grupos sanguíneos como tal? Pues es una buena pregunta que carece de una buena respuesta. La verdad es que a día de hoy no se conoce cuál es la función fisiológica de los antígenos que forman pues, los grupos sanguíneos. Es más, cuando hay una persona que no tiene estos antígenos, como por ejemplo una persona de tipo cero negativo, esta persona está perfectamente sana, o sea, no le pasa nada. Eso sí, es cierto que hay algunas hipótesis de por qué podríamos tener grupos sanguíneos, ¿vale? O sea, por contarte una, pues se cree que los antígenos del sistema sanguíneo AB0 habrían sido importantes a lo largo de nuestra evolución, por ejemplo, confiriendo protección contra ciertas enfermedades infecciosas. Sin ir más lejos, durante la pandemia por COVID-19, algunos estudios indicaron que las personas con el grupo sanguíneo A tenían mayor riesgo de contraer el COVID, mientras que los del grupo sanguíneo 0 tenían un riesgo significativamente menor. Lo mismo ocurre con la malaria. Las personas del grupo sanguíneo 0 serían menos susceptibles de ser infectadas por el parásito y de forma grave que las personas de tipo A, B y AB. Así que tal vez los grupos sanguíneos habrían tenido un papel importante en nuestra protección contra todo tipo de microorganismos a lo largo de la historia.